Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Agra. Yo soy licenciada en Gestión e Historia de las Artes. Seguramente ya me conocen de algunas charlas que brindé junto a la vicepresidenta segunda del Consejo, la doctora Mirta Goboni. Y bueno, en esta ocasión vamos a presentar un ciclo de charlas sobre intersecciones entre el arte y la tecnología. En este ciclo nos va a acompañar la magíster Magdalena Mastromarino. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Ah, ¿Cómo estás? Y les voy bien. a comentar un poquito de qué se va a tratar este ciclo. Bien, principalmente lo que vamos a ver son las conexiones entre la tecnología y el arte. ¿Sí? Históricamente, desde que comenzamos el relato de la historia del arte, vamos a ver cómo la tecnología no solamente modeló al hombre y a sus producciones, sino también que llegó a un punto que es lo que hoy llamamos arte contemporáneo, que está totalmente copado por esta cuestión. Por eso, para hablar específicamente de estas intersecciones, traemos a Magdalena Mastromarino, que es licenciada en Gestión e Historia de las Artes, magíster en Curaduría de Arte Contemporáneo, y tiene doctora, estás haciendo el doctorado, ¿no? También Estoy haciendo el doctorado. estás haciendo el Eh, doctorado de y el en doctorado en teoría de las artes comparadas. Teoría de las Artes Comparadas. Bien. Y, digamos, ha realizado seminarios y publicaciones referente al tema del cual vamos a hablar. Yo no sé si querés agregar algo más, Magdalena. Bueno, gracias, Flor, por la introducción. Sí, yo me dedico sobre todo a la relación entre arte y tecnología, lo que llamamos arte tecnológico, que es algo que en realidad comprende como un montón de variantes. Por ejemplo, he realizado publicaciones en torno a lo que es arte robótico, que es lo que vamos a ver hoy, pero Sí, también en relación a lo que es net art, bioarte, ¿no? O sea, diferentes variaciones dentro de lo que es el cruce entre arte y tecnología, ¿no? Eh, yo quisiera en primer lugar aludir a algo que vos ya mencionaste, Flor, que es sí, cómo, digamos, la noción de arte está siempre de alguna manera, se está siempre definiendo, ¿no? O sea, nunca podemos definir del todo, ¿no? Nunca la palabra arte está definida completamente, siempre está como resignificándose. Y en este sentido, la relación que tiene el arte con la tecnología es como una relación bastante productiva, porque la tecnología obliga al arte que constantemente esté pensando sobre sus propios límites, esté como planteándose nuevas preguntas, ¿no? sí, Eh, lo que vamos a ver también un poco es que no es simplemente una herramienta, o sea, no es simplemente la tecnología como herramienta en el sentido de, por ejemplo, aparece la inteligencia artificial, entonces la inteligencia artificial va a ser una herramienta para los artistas. Eso existe, pero también hay otra función del arte tecnológico, o tal vez, digamos, el aspecto del arte tecnológico que más me interesa a mí, es que es una reflexión sobre el uso de la tecnología en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y este es el aspecto que a mí me gustaría señalar en las obras que vamos a ver, ¿sí? bien. Hoy vamos a ver arte robótico, de los autómatas a la inteligencia artificial, una genealogía. A ver, vamos a ver un panorama, digamos, una historia, Ah, ¿no? Que acá nos va a exponer Magdalena sobre el arte robótico, su origen, su genealogía, que un dale. poco me estuvo adelantando antes de empezar la charla. Las imágenes están muy buenas, así que los Bueno, invito a que gracias. se queden a escuchar y ver. Sí, lo que pasa siempre con el arte robótico y con el arte tecnológico en general es que tiene algo de ciencia ficción, ¿no? Sí, Ahí les voy a compartir, me están viendo bien, ¿no? perfecto. Bueno, bueno, tiene algo de ciencia ficción, por eso yo empecé con la clásica imagen de Terminator, ¿no? Cuando pensamos en robots, suele pasar algo bastante curioso que yo llamo como la lógica del amo o el esclavo, ¿no? O sea, ¿qué pensamos? Pensamos en Terminator, que es un robot que viene a destruirnos, o sea, que supera a la raza humana y viene a arrasar con todo, que nos va a reemplazar, ¿sí? O pensamos en este otro robot que tenemos acá, que es el esclavo, ¿no? Bueno, el robot que viene a hacer todas esas tareas domésticas o
que sea, digamos, esas tareas que nosotros no queremos hacer y que también podemos, estamos en un futuro cercano, vendría a ser también el privilegio de unos pocos, ¿no? Nos imaginamos a Sí, cualquier persona teniendo acceso a ese tipo de robots, ¿no? Y acá puse este tercer robot, que es un robot que actualmente existe, que se llama Sofía, que es uno de los robots más avanzados que existen hoy en día y que también, digamos, su tecnología también está basada en la inteligencia artificial, bueno, concepto que tenemos hoy por hoy como bastante incorporado, ¿no? Pero un sí, lo poco lo que tenemos bastante incorporado, pero no todos entienden muy bien a qué es que en realidad se la inteligencia refiere. artificial tiene, siempre el robot está, siempre, digamos, las teorizaciones en torno a los robots se miden con lo humano, ¿no? El robot Sí, es muy difícil pensarlo por fuera de su relación con el hombre, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, que es un concepto tan complejo, porque algunos dicen que la inteligencia artificial existe, otros dicen que no, otros cuestionan, digamos, dicen, bueno, ¿qué inteligencia no sería artificial? Nosotros también de alguna manera tenemos una inteligencia artificial, fíjense la cantidad de elementos, yo en este momento tengo una computadora, tengo un banco de imágenes, o sea, tengo toda una prótesis tecnológica que también hace a el uso de mi inteligencia y la producción de lo que sea que estoy produciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también podríamos decir, tenemos inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, es un concepto también, ¿no? De vuelta, que está, el robot es una figura que nos pone en cuestión, ¿sí? Que nos pone en cuestión, que pone en cuestión la diferencia entre lo natural y lo artificial, en qué medidas, por ejemplo, un robot puede tener emociones, en qué medidas se lo puede considerar como un otro, si se lo puede considerar como un objeto o hay algo más ahí. Eso está todo el tiempo inquietándonos. Y yo hablaba de esta relación con la ciencia ficción y voy a citar una breve frase de un filósofo que se llama Frederick Jameson, que tiene un libro muy lindo en relación a los imaginarios en torno a la ciencia ficción, y él dice que en realidad lo que pasa con este género no es tanto que nosotros vemos una película de ciencia ficción y esa película nos está anticipando lo que va a pasar, sino que lo que hace la ciencia ficción es tomar características del presente, exacerbarlas y hacer que nosotros veamos ese mismo presente en el cual nosotros nos movemos de manera extraña, ¿no? Entonces ese efecto de extrañeza genera también cierta crítica en nosotros, ¿no? Cuando nosotros vemos esto, cuando veíamos, por ejemplo, hace ya muchísimos años Terminator, de alguna manera sí. estaba en tu fantasía, si esto llega a ser realidad, ¿no? Y si todo esto que estamos produciendo ahora es el avance de la tecnología que hoy estamos llevando a cabo, sigue su curso, vamos camino a que esto pueda llegar a suceder. Entonces, de alguna manera, la ciencia ficción hace que, como si nos invita, digamos, a parar un poco la pelota, podríamos decir, y mirar la cosa un poco de una forma distanciada, ¿no? Bueno, si pensamos ahora en la relación entre arte y robótica, podríamos pensar que un primer antecedente, en realidad también de los robots en general, son estas hermosas máquinas que se llamaban autómatas o anatomías vivientes, eh, que tenían como particularidad siempre emular algunas características humanas o animales, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una que se puede ver todo el mecanismo que tiene detrás, que se la llamaba el escribiente. Hay distintas versiones, si después ustedes quieren buscar, que lo que hacía era, bueno, eran, digamos, como estos muñecos que podían escribir cartas, ¿no? Tenían, digamos, un mecanismo que ya estaba seteado y podían escribir cartas. Y después del otro lado tenemos otra figura muy curiosa, fue bastante conocida, que fue presentada, por ejemplo, su inventor se la presentó a Luis XV, que era un pato que era capaz de comer frijoles y tenía todo un proceso digamos, todo tenía una suerte como de músculos, ¿sí? Obviamente artificiales, e incluso elementos químicos que emulaban todo el proceso digestivo, y esos garbanzos luego eran defecados y como que digamos, se reproducía lo mismo que hace un pato en la vida real, ¿no? Imaginen qué raro también, ¿no? ¿Y por qué, no? Esto decimos, bueno, pero ¿por qué existía esa vocación? Bueno, porque de alguna manera estaba
todo el interés anatómico, el interés por la anatomía del cuerpo, por conocer por pensar el cuerpo también del animal y del hombre como un mecanismo que podía llegar a ser reproducido, y de alguna manera la fantasía de jugar a ser Dios, ¿no? Si es posible el ritual exactamente. claro, de creación, ¿no? Yo la verdad no lo conocía, este autómata, y mirá que me encantan. A ver, los autómatas, digamos, están, la mayoría, por lo menos los que conozco yo, están compuestos por todo un sistema de relojería, y vi, digamos, todo el sistema, todo este sistema aplicado, por ejemplo, a lo que podemos llamar reliquias, cajitas de música con el pajarito, el cucú. eh, y también yo creo que responde, a ver, vos recién me citaste a uno de los Luises, no recuerdo, Luis XV o Luis XIV. También estamos hablando de una época en donde nacen, digamos, diferentes corrientes de pensamiento que van a dar lugar cada vez más a un conocimiento cada vez más científico. Exactamente. Va de la mano de ese Va de la mano de eso. espíritu científico. Y de un Sí, espíritu científico que también, por ejemplo, uno de los, ya después, más adelante, uno de los, digamos, coleccionistas de autómatas y obsesionado por toda esta cuestión, fue el rey Federico el Grande, el rey de Prusia, Federico II, y él estaba obsesionado por esto, y en un análisis que posteriormente hace Foucault en relación al tema, él da para mí ahí en un lugar bastante interesante que es, bueno, también estos autómatas hablan de la voluntad de un soberano por controlar el cuerpo, porque de alguna manera el cuerpo era pensado como un mecanismo. Entonces, esta obsesión que tenía este rey, que tenía estos muñequitos y estos modelos, ¿no? Tenía que ver también un poco con pensar que era posible ese control sobre lo social, ese control sobre la vida, ¿sí? Me parece que algo hay ahí resonando cuando hablamos de inteligencia artificial y cuando hablamos de un montón de problemáticas que tienen que ver sobre todo con la relación entre tecnología y biotecnología, ¿no? Bueno, esto ya lo vamos a retomar después en una de las obras que yo creo que lo pone en cuestión. Una de las primeras obras ya de arte contemporáneo, que ya nos fuimos de Federico el Grande, ya nos fuimos a los 60, pegamos un una salto grande. hacemos un salto así, ¿no? Para hablar un Sí. poco de, bueno, cómo surge el arte robótico, que es algo tan extraño en el arte contemporáneo, ¿no? Surge claramente de la mano de las vanguardias, ¿sí? Una de las primeras obras que vamos a ver es de los años 60, ¿no? Y no surge con esta idea que veíamos tan prístina del robot, de la eficiencia, del robot que viene a hacer algo, de esta idea que tenían los autómatas de representar a la perfección un movimiento, sino de una forma mucho más, podríamos decir, alocada, mucho más rupturista, que es esta obra que vemos acá de Nam June Paik, que fue realizada para el Festival de Nueva York de 1964, en donde él hace esta suerte de robot, que es un conjunto de chatarra, ¿sí? Un robot Sí. bastante rústico, que iba caminando por las calles de Nueva York, iba recitando discursos de diferentes políticos como Kennedy, como Churchill, como Hitler, o sea que también ahí había cierta idea de llamar la atención y de pensar en el sentido político que podía tener esa acción, y mientras decía eso, digamos, dirigido por control remoto y comía frijoles y defecaba frijoles. Es muy extraño como de vuelta vuelve a aparecer esta idea de la cuestión alimenticia, digamos, digestiva, pero acá claramente en un sentido muy irónico, como un poco casi de reírse, digamos, de la política, ¿no? ¿Hay una cuestión simbólica con los frijoles que yo no sepa? Mira, no, en el caso de los patos era eso que conocí, que comían, y en el caso de acá, sinceramente, no sé, tal vez, viste, tenía que ver más que todo con generar algo que causara un poco de shock, ¿no? Acá Ajá. vemos algunas imágenes. Es una cosa muy rústica, ¿no? Esto resuena mucho con las obras que ustedes hoy pueden ver, sobre todo en lo que es el arte robótico latinoamericano, porque el arte robótico latinoamericano, al no tener tanto presupuesto ni nada, generalmente opta por la baja tecnología.
pero eso le juega a favor, porque termina siendo algo que realmente dentro del arte genera un discurso como bastante más crítico. Porque fíjense que también Pero la baja tecnología, vos cuando decís baja tecnología, ¿te referís a la materialidad o a la complejidad de los sistemas? me refiero, claro, al tipo de recursos que se utilizan a la hora de construir estos robots, ¿sí? Ok. Que o sea, ahora vamos a ver robots que fueron muy sofisticados, que son muy sofisticados, y otros que claramente no lo son, que están hechos con materiales que cualquiera puede conseguir, ¿no? Esta vertiente que yo veo que aparece sobre todo en este artista, en Nam June Paik, que tiene también esta idea de utilizar los desechos, ¿viste? Las cosas que ya no se utilizan, las tecnologías perimidas, etcétera, es algo que después retoma bastante el arte latinoamericano, y yo digo, le juega a favor, porque si no, el arte siempre tiene que tener un espacio desde el cual poder criticar lo que está sucediendo. Si no, es como que queda muy pegado a, bueno, construir un robot de la misma manera que se construyen robots para otras cosas, ¿no? Es como que pierde ese espacio de crítica, me parece, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a debatir. Bueno, otra de las obras es la que vemos aquí, que se llama The Sinister, que acá, bueno, tenemos un robot antropomórfico, como el que vimos recién, y acá de vuelta otro robot que creo que alude más bien a un carácter animal, ¿sí? Si ustedes lo ven, a ver si podemos ver una fotito más, bueno, acá se puede ver, tenía como era muy, muy alto y tiene una suerte de forma de jirafa, ¿sí? Eh, lo que sucedía era que tenía sensores y reaccionaba a los movimientos del espectador. Esto es algo típico dentro del arte robótico, que es esta idea de generar de alguna manera algún tipo de diálogo entre el robot y el espectador, como si ellos pudieran formar algún tipo de comunidad juntos, ¿no? Entonces, si el espectador era un espectador tímido y hacía movimientos tranquilos, suerte de jirafa, quedaba tranquila, pero si hacía movimientos bruscos, se precipitaba, ¿sí? Magdalena, te hago una consulta. Te hago una consulta. A ver, en cuanto a la autoría de estas obras, en cuanto a la producción, ¿qué me podrías decir? Porque, por ejemplo, a ver, Obras, en este caso, esta obra tiene su autor. No va a ser, bueno, en este caso tiene su autor y más allá de que seguramente en muchos casos fueron realizadas con el apoyo tal vez de alguna institución o un equipo mucho mayor. Ah, exactamente, a eso. El arte tecnológico generalmente hay un autor que es el que figura, pero después hay un montón de gente que está detrás, porque a veces que también es pura experimentación, ¿no? Y hay alguien que sabe del uso de sensores, hay otra persona que sabe de programación, entonces el artista se sirve, ¿no? De todos esos otros saberes para construir el robot, pero digamos, la idea conceptual es la de el artista que figura como autor, ¿sí? Bueno, ya esta obra es de 1997 y a mí me interesa mucho porque una de las cosas que también aparece en el arte robótico ¿es posible pensar por fuera de esta dialéctica de amo y esclavo, ¿no? Por fuera del robot como aquel que te viene a dominar o como aquel que yo voy a utilizar como esclavo y pensar en una suerte de convivencia entre hombre y robot? Y de alguna manera esta obra de Eduardo Kac trata de pensar algo en este sentido. Eduardo Kac es un artista muy interesante que todas sus obras se apoyan mucho en la repercusión que genera en los medios de comunicación. O sea, cada vez que vemos una obra de Eduardo Kac, que es por ejemplo el famoso que intervino un conejo, le intervino con Sí, un fosforescente y bueno, este conejo tiene una determinada coloración cuando se hace de noche. Bueno, todas sus obras son obras que generan mucho rebote en los medios, ¿sí? Y un poco lo que él busca es eso. ¿Por qué? Porque él busca siempre instalar un tema que se debata. Eso es parte de la propia obra. O sea, es difícil entender al artista si no lo entendemos desde ese punto de vista, ¿no? Y acá lo que hizo fue hacer una suerte de transfusión con lo que él llama un biobot. Él generó un robot que para vivir necesita que una llama sea alimentada con oxígeno.
Entonces, lo que hace es, él dona parte de su sangre al robot y el robot le dona a cambio dextrosa, que es un tipo de glucosa, con una suerte de intercambio que se produce entre ellos dos. Debe ser algo bastante fuerte de ver, toda esta Sí, estética medio de hospitalaria, ¿no? Vemos al artista, al propio artista, a su cuerpo, ¿no? Porque también una de las cosas que nos pasa con el arte robótico es que estamos hablando también de alguna manera de cómo nuestro cuerpo va cambiando, con la tecnología en general. Pensemos en cómo va cambiando nuestro cuerpo con el uso de dispositivos móviles. Van cambiando un montón de cosas, van generando, hasta se generan otro tipo de Dolores. problemas, ¿no? Eh, hay también como toda una idea de lo corporal que, que va a ser atravesada efectivamente, ¿no? Entonces, él somete su cuerpo a esto y, bueno, acá ven que están todos los medios de comunicación viendo, asistiendo a esta suerte de intercambio, y se pone en una relación de paridad, ¿no? Con el biobot, así lo llama, biobot, porque necesita de la vida, ¿no? Ya no es algo completamente artificial, sino que necesita de la vida del hombre. Claramente esto es algo puramente conceptual, ¿no? Pero, bueno, instala, digamos, esta relación como de una suerte de imaginario en donde estas dos figuras dependen la una de la otra, ¿no? Bueno, y acá tenemos otra de las artistas muy conocida que se llama Orlán. Orlán es todo un personaje, por favor, googleenla. Orlán se hizo famosa por también hacer muchas intervenciones sobre su cuerpo, incluso llegar al límite de realizar cirugías estéticas también un poco para criticar todo ese, para criticar y para darle como una capa más, no solo para ponerse en una actitud, digamos, conservadora en relación a la transformación del cuerpo, sino también ver que la transformación del cuerpo no solo puede obedecer a un mandato estético, sino también a un mandato tal vez artístico, ¿no? Discursivo, ¿no? De poder decir algo con el cuerpo. Eso es muy fuerte en Orlán. Y en este caso, lo que hace Orlán es construir, digamos, obviamente, esto es una obra que también se hace con todo un equipo que no es que la hace la propia artista, sino con todo un equipo que ayuda a que esto se lleve a cabo, y genera una suerte de avatar, que es un robot de Orlán, ¿sí? Que puede que reproduce las palabras de Orlán y que es capaz de traducir lo que Orlán dice. Entonces ella lo que hace es, cuando va a dar conferencias a distintos lugares alrededor del mundo, lleva al robot. Entonces, si de repente va a un lugar donde ella no maneja el idioma, la entrevista se la hace al robot de Orlán. ¿Entendés? Ahora, fíjense cómo es, digamos, si analizamos el cuerpo, cómo está pensado, es como un montaje, es como un pastiche, ¿no? Es como que está la cara, pero está el mecanismo a la vista, hay algo acá que parece el corazón, están los ojos como en la parte que vendría a ser como vientre, ¿no? Sí, Entonces no es una imagen humana en donde se está ocultando la tecnología, sino que la tecnología forma parte de esa recomposición que que volvemos a hacer sobre lo humano, ¿no? Entonces, la tecnología nos da ciertas herramientas para que nosotros podamos no atarnos a una esencia fija, no atarnos a una idea de mujer, no atarnos a una idea de belleza, sino eh, trabajar sobre esta idea de montaje, ¿no? Ella dice, les leo el statement del artista porque me parece bastante importante, y dice, un artista no debería ser un robot solo para hacerlo y estar a la moda, sino que se trata de inventar algo singular, no solo de investigar la mejor tecnología, sino de desarrollar una posición y un discurso sobre este fenómeno en la sociedad. Entonces, ahí hacemos la distinción, ¿no? Hay una esfera del arte tecnológico que se piensa como discurso, no es simplemente decir, ah, bueno, ahora desarrollamos esta tecnología para hacer esto mejor, ¿sí? Bueno, les muestro un pedacito, fíjense Merci cómo, beaucoup. Je vais donc te dire tu. J'ai en mémoire beaucoup de citations et de réponses. Et pour cette question, je voudrais te répondre en citant Antonin Artaud.
muchas veces se trabaja con textos filosóficos y este robot va recitando esos textos. Y fíjense cómo atrás se reproduce el código. Y acá hay una estética que no ¿Qué es la estética, código? el código de programación. ¿Viste Ah, que si unos, sí, ¿no? Digamos, aparece como el código de programación, ¿no? Como una estética que alude a eso. Una estética que alude a mostrar lo tecnológico, como a mostrar el mecanismo que hay detrás. ¿Sí? Hay una idea como bastante interesante, una teórica que se llama Donna Haraway, que ya habla de la idea de cyborg, ¿sí? En donde, que para mí tiene mucho que ver con Orlan, porque el cyborg es un híbrido entre organismo y máquina. sí. Fíjense que acá este robot usa la voz de la propia Orlan, ¿no? Ahora, el cyborg lo que te permite es volver a pensar y volver a desmontar, o sea, qué somos ahora que estamos fusionados con la tecnología? ¿Qué podemos ser ahora que estamos fusionados con la tecnología? La tecnología solo viene a mejorarnos, solo viene a incrementar nuestras capacidades en términos de eficiencia. Esa sería una postura, ¿sí? Bueno, la tecnología viene a hacer cada vez nuestra vida mejor, a darnos más posibilidades. Otra postura eh, podría estar más en el terreno de, bueno, tal vez la tecnología viene a que nos transformemos, ¿no? A que transformemos, a que volvamos a pensar qué es lo que somos y a pensar una tecnología que no solo sea como a partir de la productividad, ¿sí? Sino que la tecnología puede tener otras características. Una tecnología puede ser afectiva. Bueno, y acá llegamos como al ejemplo más sorprendente, podríamos decir, a un ejemplo que sí tiene que ver con esta idea clásica de robot, ¿no? Que es esta artista que se llama Aida, ¿sí? Es la primera robot artista ultra realista del mundo y fue desarrollada, fíjate acá lo que vos me preguntabas antes, fue desarrollada por un galerista que trabaja en Oxford, ¿no? Que tiene una galería en Oxford que se llama Aidan Meller, ¿sí? Y además es un galerista que viene de la tradición de la comercialización de arte impresionista, ¿no? A mí eso me llamó bastante la atención, cómo se volcó a hacer un proyecto de semejantes características. Eh, Él no, digamos, brinda la información acerca del costo que tuvo este robot, pero es una robot que tiene estos brazos mecánicos, puede ver, puede hablar, se le pueden hacer entrevistas, ¿sí? Y realiza estas pinturas que ustedes ven acá. Y se han hecho muestras en distintos espacios, por ejemplo, en el Museo de Diseño de Oxford, con obras de Aida. Puede ver y tiene trabajo Como una, especial y tiene, digamos, todo un brazo robótico desarrollado y puede pintar. con aerosol, por ejemplo. Con aerosol o pinta también, digamos. Sí, sí. Lo que es interesante es por ejemplo, pude leer una crónica que se hace en relación a una exposición que ella dio y una entrevista que dio Aida, en donde la periodista, digamos, le pregunta acerca de cómo se siente con respecto a sus obras, y miren lo que ella comenta, ¿no? Dice, no tengo sentimientos, pero me alegro cuando mi trabajo provoca una respuesta en el espectador. Y casi parece una contradicción, porque dice, no tengo Exactamente. sentimientos y me alegro, cosa que siempre ¿viste? Hay un terreno en el cual, no sé si a ustedes alguna vez les pasó, de chatear con una inteligencia artificial, que hay un momento, realmente hay momentos en donde uno no sabe si esa repetición de que no tienen sentimientos, parece más un comando, es la sensación que nos le dan. No estoy diciendo que tengan sentimientos, ¿no? Pero parece que siempre es algo que tienen que decir y que tienen que afirmar como para que no se genere pánico, pero siempre después viene alguna otra frase que te genera una suerte de incomodidad, ¿no? Acerca de, bueno, ¿no? Esa extrañeza de no saber muy bien uno con lo que está lidiando, ¿no? Y otra de las eh, cuestiones que se preguntaba la periodista que había hecho esa entrevista era, bueno, ¿por qué esta necesidad de hacer a esta robot de forma antropomórfica, como una mujer bastante atractiva? Ella decía, tiene un corte tipo Catherine Zeta-Jones, ¿no? ¿Por Tiene qué? corte ¿No? de galerista. Tiene corte de galerista, ¿no? Tiene
tiene ciertas características físicas agradables, o sea, ¿no? ¿Por qué esta necesidad, no? Cómo también aparecen todos esos estereotipos sumadas a las expectativas que nos generan este tipo de robots, ¿no? Pero la verdad que el trabajo que hace es increíble. ¿Y estas obras se comercializan? Estas obras se comercializan, incluso ella viaja y da entrevistas en distintos lugares del mundo. Tenía entendido que en uno de los lugares del mundo, por ejemplo, en donde viajó, no la dejaron entrar, no la dejaron ingresar, ¿no? Porque también se genera toda una cuestión acerca de, bueno, esto tiene una identidad, no tiene una identidad, tiene ciudadanía, no tiene una ciudadanía, hay todo un ámbito ahí que hoy por hoy es muy incipiente, porque hoy por hoy hay pocos robots que tienen estas características. Por ejemplo, si ustedes después ven entrevistas a Sophie, que fue la primera que les mostré, la diapositiva que tenía también a Terminator, es impresionante verlos hablar. Realmente es impresionante. Eh, Así que bueno, hay un montón de cosas ahí que están abiertas y ni hablar del desarrollo que esto va a tener de acá a 10 años, porque hay una aceleración tecnológica que hace que todo esto realmente vaya a crecer mucho en ese tiempo, ¿no? Bueno, y ahora sí nos vamos a ir a otra cosa, ¿sí? Yo un poco dividí esta charla en dos. Primero, algo que más que todo tiene que ver con la genealogía y estos imaginarios súper modernos de robots, para después irme a algo que les diría que es completamente lo opuesto, que es el abordaje que tiene esta artista latinoamericana, que a mí me parece una de las más interesantes del campo actual, que es Paula Gaetano Aidí, que ella intenta pensar en robots latinoamericanos, ¿no? ¿Cómo sería pensar en estos robots que utilizan tecnologías mestizas, ¿no? Cuya tecnología también esté alimentada por ejemplo, técnicas indígenas, ¿no? Y además que ya no partan de ese lugar prometeico, ¿no? El artista como un dios que genera este robot, ¿no? Esta idea de creación, que es una creación eficiente, en donde en donde la criatura es generada, digamos, a imagen y semejanza del creador, ¿no? Esta idea que más que todo tiene que ver con una determinada concepción del poder. Ella dice, bueno, se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si pensamos en otro origen del arte robótico? ¿No? Que repensáramos los orígenes del arte robótico, nos remontáramos a los viejos relatos creacionistas indígenas, ¿no? Entonces, Paula Gaetano Aidí propone como proyecto generar una comunidad de robots mestizos, ¿no? Estos robots que en realidad no respondan a ningún tipo de expectativa, ¿no? Que piensen en la relación con la tecnología desde otro lugar. Y la primera obra que realiza es este robot mestizo que vemos acá, que tiene como punto de partida un relato cosmogónico llamado Popol Vuh, que es un relato, digamos, creacionista del pueblo maya, que dice lo siguiente, que habla de un ser fallido que nació del barro, ¿no? Se los leo porque es muy hermoso. Dice, de tierra hicieron la carne, vieron que aquello no estaba bien, sino que se caía, se amontonaba, se ablandaba, se enojaba, se cambiaba en tierra, se fundía, la cabeza no se movía, el rostro quedaba vuelto a un solo lado, la vista estaba velada, no podían mirar detrás de ellos. Al principio hablaron, pero sin sensatez. Enseguida aquello se licuó, no se sostuvo en pie. Entonces, a partir de este relato ya habla de esta suerte de creación fallida, ¿no? Un poco para ir a contracorriente de todos estos imaginarios, bien de el control, la eficiencia, seguir avanzando, no importa qué, ¿no? Como también esta idea de colonialismo, que va muy de la mano de nuestra relación con la tecnología, ¿no? Entonces, para realizar ahora, todo este robot no sería nada si no fuera parte de todo un proceso de producción, ¿sí? Ella es prácticamente experiencial lo que hace, porque ella lo que hace es internarse en San Roque de Cumbasa, en la selva peruana, y se instala ahí junto con un arquitecto, que es Gustavo Krembil, que también es coautor de la obra, y junto con una comunidad del propio lugar,
ellos les enseñan a realizar la técnica de la quincha y bueno, les muestro un poco el video para que vean. Trabajan con ellos y con ellos van como compartiendo diferentes relatos en relación a las diferentes criaturas míticas o relatos de creación o lo que dice esa comunidad en relación a distintas técnicas, ¿no? Mostrando pedazos, estándares. Acá están extrayendo la madera y después están construyendo. Es una tecnología mestiza porque hay algunos elementos que sí, digamos, tiene... Claro. No está enteramente realizada con materiales del lugar. Toda la estructura que realizan. Después en estas ruedas. Y acá sí va utilizando toda una madera, que se llama angarilla, que es una madera indígena, y esa madera la van a cubrir luego de esta técnica, que es la técnica de la quincha, que es barro mezclado con hierba, y eso genera como una superficie bastante resistente. Entonces, de alguna manera, se produce este mestizaje, ¿no? Pero es un mestizaje que no intenta hacer como una fusión entre dos cosas, sino donde se ve como también el contraste entre las diferentes materialidades, ¿no? No es un mestizaje pensado como fusión, sino justamente también pensado un poco como contraste, ¿no? Claro, porque vos me decís mestizaje, a mí lo primero que pienso es en la fusión Exacto. Bueno, entre eso los está materiales. claro. En ese sentido, esto sabemos cómo se mueve con el motor que tiene atrás. No llegaba a hacer muchos movimientos, reproduce un poco lo que dice el texto, solo se mueve un poquito, no escucha, no ve, ¿no? Es de alguna manera un robot inútil, es fantasear con lo que sería un robot inútil. Y en este sentido, lo que vos decís de mestizaje y fusión, ella trabaja más que todo con una idea de mestizaje que tiene que ver con lo Chixi, que es un concepto en donde que se opone a la idea de lo híbrido como síntesis, ¿no? El mestizaje siempre habla de relaciones antagónicas, ¿sí? Donde eso está claramente a la vista. Así termina, cubierto el robot, el barro, vemos el movimiento que tiene. Bueno, ella luego fue realizando otras versiones de estos robots en distintos lugares, trabajando con diferentes técnicas. Trabajando, no sé, por ejemplo, acá se hizo una versión en donde se generaba toda una suerte de materialidad que era sacada, digamos, con ayuda de los cartoneros, digamos, de todo el material que juntaban los cartoneros, o sea, como que también hace un trabajo local, ¿no? Depende de la materialidad que hay en el local, genera esa tecnología mestiza. Pero en este caso, por ejemplo, es una obra efímera, ¿sí? Porque ni bien se fueron, lo desmontaron y abandonaron el robot, ¿no? Que también ahí hay como una postura en relación al objeto, ¿no? Que lo que importa no es tanto la objetualidad, sino sobre todo la experiencia. Bueno. Para las personas que están viendo, lo que querés decir, por lo menos lo que yo entendí, es que se desecha, digamos, la obra. Lo que queda es la acción grabada. Queda la acción, queda el registro, queda la idea. Registro. Acá lo que importa, a diferencia del resto de las obras que veíamos, es lo conceptual, ¿no? Hablamos de lo robótico tal vez a través de algo que no es completamente robótico, ¿no? No es lo que entendemos por el robot, la inteligencia artificial, algo que viene a generar un progreso tecnológico, ¿no? Sino algo que incluso, en este caso, remite al pasado, porque remite a recuperar una técnica ancestral, ¿no? Pero también ahí es interesante el juego de temporalidad que se genera, ¿no? Esta es otra obra de ella, y acá podríamos decir exactamente eso. Esta es una obra de arte robótico, y no lo sé,
cuento cómo es. Esta obra se llama Sí. Becoming With, o sea, siendo con, vendría a ser, o versión revisada del turco mecánico. Les cuento qué es esto del turco mecánico. El turco mecánico era esta figurita que ustedes ven acá, era una suerte de autómata, fíjense lo que pasó. Era un autómata que en 1770 empezó a dar la vuelta por diferentes lugares de Europa. Era un autómata que supuestamente sabía jugar al ajedrez. ¿Sí? Le ganaba a todo el mundo. Ahora, luego se descubrió que había una pequeña personita acá adentro que era la persona que lo manejaba. Y había sido todo un engaño. ¿No? Ah, no Entonces ella, sabía la historia, pero que era un hermosa, había una chiquitito. persona. Sí, exacto, un enano. Eh, esta historia es muy conocida, ella la retoma y lo que hace es, siguiendo esta estética que ella suele tener, estos robots de forma esférica, bueno, genera toda esta estructura, que es una estructura de lana, te pone ella adentro, entonces en el medio de la exposición vos lo que ves es esta esfera que te empieza a seguir y pensás que es una obra de arte robótico, pero en realidad es ella que está dentro de esa gran bola de lana, ¿no? Entonces es ella la que de alguna manera se fusiona con el supuesto robot, que es como también este Sí, engaño, esta fusión. como una Bueno, metáfora. como una suerte de metáfora. Entonces hay también un carácter conceptual. Es interesante que esté en las obras de arte tecnológico, porque si perdemos la cuestión conceptual, nos quedamos prácticamente en uso de tecnología en el arte, que para mí no es lo mismo, ¿no? Porque uso de tecnología en el arte sirve, bueno, usamos la tecnología como una herramienta. En cambio acá empiezan a aparecer otras cosas, otras preguntas, ¿sí? Claro, En la acá digamos, lo que vimos fue el uso de la tecnología, pero más que nada el tema de la obra es la tecnología y la reflexión sobre exactamente, ella. Eso, exactamente. El eso es tema lo de que a la veces... obra, exactamente. Eso es lo que, porque en realidad podemos decir, en realidad tecnológico, todas las obras utilizan algún tipo de Sí, tecnología, por supuesto. ¿no? La pintura es una tecnología, ¿no? Todas las obras en realidad están utilizando. El tema es que el arte tecnológico se define también por esta cuestión temática, ¿no? De esa relación con la tecnología es puesta en evidencia y también Claro, genera una suerte de discurso crítico, crítico no en el sentido de criticar, de decir que eso está mal, sino crítico en el sentido de analizar un estado de situación ¿no? O de plantear ciertas preguntas. En este caso acá podríamos decir esta idea de que en realidad hay un ser vivo ahí adentro, pero no lo vemos, está invisibilizado, ¿no? Bueno, podríamos como, no sé, sacar diferentes conclusiones también, ¿no? Bueno, otra de las obras de esta artista se llama Alexitimia. Fíjense que del también mismo artista, la misma artista, Paula la misma Gaetani, artista. la Ah, misma bien, artista, artista argentina. Alexitimia, el nombre alexitimia es una forma es una suerte de patología en la cual uno tiene como cierta incapacidad para expresar las emociones, entonces esas emociones se transmiten corporalmente, ¿no? Se somatizan de alguna manera. En este caso se trata de una semiesfera que fíjense está colocada sobre un pedestal y está bastante baja. Entonces eso obliga al espectador a que se acerque y se agache para interactuar con la obra. Eh, la obra tiene todo un sistema, está como recubierta en látex, la textura que tiene es una textura que remite a la piel humana o por lo menos a una piel de un organismo vivo, podemos decir. Y tiene todo un sistema de mangueras que hace que y sensores que hace que cuando uno la toca, la, eh, ese organismo, podríamos decir, empieza a transpirar, ¿no? Emula la transpiración. Fíjense cómo acá aparece algo de lo corpóreo que veíamos, por ejemplo, en el autómata del patito, que también se trataba de emular digamos, una función corporal, ¿no? Pero acá tiene un sentido completamente diferente, ¿no? Porque acá el sentido no es conocer el cuerpo, que era el sentido que tenía para esos artistas científicos hacer ese tipo de anatomías vivientes, acá la idea es generar como una suerte de corporalidad compartida. Lo interesante de estas obras, como la otra que les voy a mostrar para terminar, es que nos obliga al espectador
a que no solo, digamos, interactúe en el sentido más tradicional de la interacción, que es esta idea de, bueno, tocar un botón y que eso haga algo, o sea, que la obra, digamos, funcione en relación a un comando, sino que se genera algo entre los dos cuerpos, ¿no? Como Se una sigue produciendo extensión del algo, cuerpo nuestro. pero yo diría no solo como una extensión del cuerpo nuestro, porque el otro cuerpo te devuelve algo que vos tal vez no pensabas que te iba a devolver, ¿no? Con esa transpiración. Me parece que ahí hay una, no hay un uso simplemente de esa otra criatura. Primero que el hecho de que aluda a la transpiración es como una metáfora de que hay un otro ahí que tiene una categoría corpórea, ¿sí? Hay una relación con esa materialidad que ya no es utilitaria, sino es corporal. El nombre que le pone tiene que ver con una característica somática, ¿sí? Digamos, de algo que se transmite a partir del cuerpo y no del lenguaje, ¿sí? Es como si ella quisiera, de alguna manera, pensar una relación en donde los dos estén en una situación de paridad. Y eso se ve todavía, bueno, acá les pongo un videíto para que vean. Y de intimidad, sobre todo, que se genera, ¿no? Hay algo de lo íntimo, ¿no? De sentir esa textura, de tocarla, ¿no? Hay una cuestión de sensibilidad táctil muy presente acá. Totalmente, totalmente, ¿no? Hay algo que se genera en el cuerpo de los dos, ¿sí? Les leo parte de una entrevista de ella. Quería un robot que respondiera a nuestros imaginarios más clásicos, que respondiera ante esta idea de una máquina poderosa, parlante, móvil, inteligente, con un software poderoso, construido sobre un hardware importante. Por el contrario, Alexitimia no es una herramienta a ser utilizada por el hombre. Aparece bajo la apelación a una corporalidad que no por ser artificial deja de tener una condición somática, te da la sensación de que hay algo del orden del sentimiento que está apareciendo ahí, por más que sea una metáfora, ¿no? Pero ahí te da la sensación de que estás entrando en contacto con un otro, ¿no? Una materialidad en la técnica que también tiene ciertas connotaciones afectivas. Y fíjense esta otra obra de ella, muy en la misma línea, ¿bien? Que se llama Ánima. Fíjense el nombre, Ánima, que ver con alma, alude también un poco al soplo divino, ¿no? A esta idea de ese acto que el creador, ¿no? Ese soplo que hace que una criatura tenga alma. Acá es muy similar, pero lo que sucede es que ni bien siente la presencia de un espectador, sin que haya necesidad de que la toque, este robot empieza a respirar, ¿sí? Imaginen que la tecnología que hay detrás de todo esto es súper sencilla. En realidad, en el primer caso, en las mangueras, en este caso es un sistema digamos, de aire y ¿no? de bombeo. Eh, entonces, ella, Anima, exhala e inhala como si estuviera sin aliento. La obra expresa ese deseo tan presente en la robótica por animar lo inanimado, ¿no? El alma en tanto dadora de vida. Pero acá lo que sucede es que dos criaturas logran respirar compartiendo ese acto mínimo, ¿no? Vos estás frente a esa obra, vos respirás, ella respira. No hay un soplo de vida divino, no hay algo que venga de un otro que está por arriba de nosotros, ¿no? Es un encuentro sin lenguaje, ¿no? Es un encuentro, dice, sin separación entre sujeto y objeto, ¿no? Y fíjense cómo Ay, qué impresión. muy impresionante. A ver, si bien yo en lo personal no vi a ninguna de las obras que expusiste personalmente, yo creo que esta sería la que más me impacta. A mí también, por eso terminé con esta obra. Por Sí, eso es quiero terminar con impactante. esta obra, porque realmente como la rugosidad de la piel, esa estructura como amorfa, orgánica, pero que no sabes muy bien qué es, ¿no? Eh, Genera mucha incertidumbre también, pero también te da la sensación de que hay algo vivo ahí, ¿no?
Y más allá de que no es así, eh, vos estableces algún tipo de relación, ¿no? con ese robot. Exactamente, yo creo que de las obras que vi es donde mejor se funde esta cuestión robótica y a su vez también sensorial. Sensorial, exactamente. Ya pasa por una cuestión de pensar por fuera de la interactividad, en donde, viste, el arte tecnológico tiene mucho de esta idea de interacción, que es muy típica de la interacción que hacemos con cualquier dispositivo, ¿no? Acá me parece que aparece otra cosa. Acá aparece algo como que te sorprende y aparece algo que necesita de vos también para funcionar, pero no de una forma de comando, de te doy una orden y vos respondés, sino bajo otra lógica. Sí, la verdad que, o sea, a ver, si bien la experiencia no la tuve, genera un montón de cosas. Genera también, al ser también un organismo más pequeño, como que, que está respirando, te puede llegar a, por lo menos a mí, generar como cierto resguardo y agarrar como si fuese una suerte de un animalito que está Exacto. desprotegido. Como encima es pura piel. La verdad que Pura ternura también me parece, ¿no? Para decirlo de sí. alguna manera. Te genera como una, ¿no? Es eso que te genera el otro simplemente por estar vivo, ¿no? Por ser un ser vivo, ¿no? Hay algo de eso que también genera la obra, ¿no? Eh, por último, quería decir que el robot con todas sus variantes despliega un imaginario que está fuertemente relacionado con la capacidad de volver obsoleta toda definición de lo humano. O sea, es un espejo que nos mira mientras cuestiona nuestra esencia, ¿no? Pensemos cómo en el repaso de estas obras, siempre el robot de alguna manera termina funcionando como espejo. Tanto en la obra que vimos de la artista robot, en donde se plantean estas cuestiones de, bueno, ¿un robot puede hacer arte? ¿El arte es algo que hace el hombre nada más? ¿El arte lo puede hacer otra cosa que no una inteligencia artificial o un animal, por ejemplo? ¿Qué es lo humano si no nos distinguimos por nuestras capacidades racionales o por nuestras capacidades artísticas? ¿Hay algo de lo emocional que puede llegar a tener un objeto? Porque en definitiva estos últimos robots son objetos, ¿no? Acá sí no hay inteligencia artificial, nada, ¿no? Pero hay algo del orden de lo emocional que pueda transmitir una materialidad, un objeto, ¿no? Eh, Todas esas características a partir de las cuales el hombre se lo pensó diferente de la máquina, diferente del animal, diferente de un objeto, todo eso es como que de alguna manera empieza a tambalear, ¿no? Empieza como decir, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra característica? ¿Cuál es la característica que nos define? ¿No? ¿Somos siempre lo mismo o nos transformamos? ¿La tecnología es algo que usamos y que es exterior a nosotros? ¿O es algo que es parte también, es parte también de nosotros y hace que todo el tiempo nuestros límites sean diferentes, vayan cambiando, como una suerte de forma, de figura que va tomando diferentes formas, ¿no? Eso es lo que yo encuentro tan interesante en este tipo de obras. Bueno, nuevamente, Bueno, te quería agradecer por esta genealogía, por este recorrido. La verdad que desde lo visual es impactante y también, a ver, más que nada en la última obra que expusiste, también desde la imagen, como que por lo menos a mí me invita a ir a conocer este tipo de obras, ¿no? Y totalmente. conocerlas. Y también te hago una pregunta. Acá en Argentina, ¿hay alguna, digamos, por lo menos yo en el circuito no es algo que lo vea recurrentemente, ¿hay alguna tradición de exposiciones de arte Sí. tecnológico de esta categoría acá en Hay Argentina? lugares importantes, sobre todo yo recomiendo muchísimo la Fundación Adriani, que está Sí, allí donde está cerca de Fundación Proa. Es una fundación que allá, bueno, hay muchísimas muestras de arte tecnológico. Y después también, bueno, también es muy interesante el Centro UNTREF, el Centro de Arte y sí. Naturaleza. Eh, yo diría que esos son dos de los lugares más
más importantes que tenemos hoy por hoy, ¿no? Después, bueno, hay lugares que esporádicamente sí tienen exposiciones en relación a arte y tecnología, pero esos son como dos referentes bastante, digamos, eh, afines, digamos, a este tipo de obras. Está bien. Bueno, Magdalena, un poco voy a adelantar lo que vamos a ver en la próxima charla, que es el Net Art, el arte contemporáneo y las redes sociales, que digamos que vas a hablar sobre eso en el próximo encuentro. Así que nuevamente te agradezco, digamos, A vos, Flor. por tu generosidad No, por favor. de brindarnos todo este material. Y por supuesto, le agradezco a Mita Goboni que me brinda, digamos, este espacio dentro de la acción cultural del Consejo. Así que bueno, nos vemos Hasta prontito.